Buenas, pulguitas y pulguitos, soy el Mago Pulgo. ¿Queréis saber cómo se realiza el juego Masificación en el castillo? Lo voy a explicar. Y después os indicaré dónde podéis ver nuevos juegos explicados. Este juego es muy sencillo y no tiene ninguna técnica. Me pasa en un principio que voy a explicar en breve. Lo primero, si no habéis visto el vídeo, aquí os dejo el enlace para que paséis a ver el vídeo del juego. El juego se puede hacer con cualquier baraja. Yo utilizo la de póker francesa, pero tranquilamente se podría hacer con la de española, la de coros, copas, espadas y bastos. Yo la baraja la tengo preparada para no andar buscando las cartas que me hacen falta, pero no es necesario. También directamente podéis buscar las cartas pasando la baraja y, pues bueno, vais a tardar un poquito más en empezar, pero tampoco pasa. Las cartas que se utilizan son los 4 cuatros, los 4 jacks, las 4 damas, los 4 aces y dos cartas indiferentes. Yo en mi caso cojo el Joker como guardián y el 2 como sirviente, pero podéis elegir cualquiera de las cartas. La historia ya os digo que no la voy a contar. Vais al enlace, veis el vídeo y si hace falta y luego volvéis para hacer la explicación. El juego se basa en un principio, que es que cualquier baraja, cualquier mm, bloque de cartas, por muchas veces que se corte, sigue manteniendo el mismo ciclo, no el mismo orden. Está claro que cuando cortas varías el orden de posición, pero no varías que la que está encima es la misma que la que está debajo y por mucho que cortes eso se va a seguir produciendo. Las que se queden cortadas, pues la de encima, como no hay ninguna, pues está claro que está abajo, pero cuando cortes la de abajo se va a poner encima, con lo cual va a seguir manteniendo el mismo orden. Claro, esto es muy engañoso y es el principio que se utiliza cuando salimos de las habitaciones y empezamos a ir pues 2 para el salón, 3 para la cocina. Es indiferente donde los mandes, ni el grupo, ni el número. Yo me lo he inventado sobre la marcha porque da lo mismo. Al final, lo que estáis haciendo realmente es hacer cortes. Cuando mandáis 6, es como si cortáis 6 cartas. Cuando mandáis 3, es como si cortáis 3. Si es una, o si son las que sean. Al final da lo mismo. Y luego después, pues bueno, cortas unas veces más diciendo que da lo mismo y tal, para que todavía dé más sensación de que sea mezclado. Y lo voy a hacer boca arriba para llevarlas a las habitaciones para que veáis cómo al final, pues como las hemos puesto las 4 camas, por así decirlo, uno encima de otro, pues los jokers, perdón, los jacks, cada 3 cartas la cuarta es otro jack, cada 3 cartas la cuarta es otro jack, y lo mismo sucede con el resto de cartas. Entonces, por eso, al repartirlas luego, en vez de 4 en 4, repartirlas eh, en orden, pues se vienen a juntar todas las cartas de las diferentes. Y no tiene mucho más. Eh, Esto es bueno que lo hagáis a vosotros mismos el juego para que veáis exactamente qué es lo que estamos hablando y cómo se mantienen esos órdenes y que no se lo hagáis a nadie hasta que no tengáis controlado todo, que veáis que no os falla y tengáis la historia también un poquito rodada. La historia sería interesante que vosotros os inventaseis pues, una historia. A ver si me corro muchos ejemplos, porque una nave espacial con 4 módulos, un barco con 4 camarotes, no sé, buscaros vosotros la vuestra para que sea vuestra historia y aplicarla en este juego. Y repito, no lo presentéis en 2 segundos porque os va a poder fallar. Dale 2 vueltas, entender por qué pasan las cosas y sobre todo que cuando estéis haciendo ese corte que en realidad parece una mezcla, la gente esté más atenta a la historia que al propio corto. Y eso le dará un poquito de sensación de más. Como habéis podido comprobar, es un juego que no tiene ninguna técnica, que tenéis que generar el suficiente suspense
para que el juego funcione. Seguiré subiendo juegos impactantes intentando que la técnica sea la menor posible para que cualquier aficionado a la magia lo pueda realizar. Si queréis hacer cualquier comentario sobre este vídeo, no dudéis en preguntarlo. Te responderé lo antes posible. Y si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y dale al like. Por cierto, dale a la campanita para ser el primero en enterarte cuando publico un nuevo